Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por permitirme llegar a sus hogares, redes sociales, sitios de trabajo. Aquí estamos de vuelta en el estudio de lapatilla.com. Hoy en esta entrevista en directo a través de nuestras redes sociales por Periscope y por Instagram. Y es que tenemos en el estudio a la coordinadora de Vente Venezuela, María Corina Machado, a quien agradecemos una vez más, María Corina, estar con nosotros acá en La Patilla. Muchos escenarios se plantean, pero hay uno que llama mucho la atención. La Asamblea Nacional, la ANC, ha solicitado el adelanto, ha convocado un adelanto de elecciones presidenciales. Y esto ha generado un revuelo total porque el que está de acuerdo, perfecto, y el que no está de acuerdo, por considerar que no es una asamblea constitucional, que no es una asamblea que está legalmente, dicho por los propios juristas, entonces no está de acuerdo con la unidad. ¿Qué plantea María Corina Machado? El planteamiento que hemos hecho los venezolanos es el mismo, y es el desconocimiento total de una narcodictadura y el avance firme y decidido a una ruta que libere a Venezuela y permita la reconstrucción del país. Solo así se va a parar el horror que vive Venezuela, que hoy está generando un éxodo al extremo, Daniel, que nos estamos quedando casi con un país sin jóvenes. Lo que está ocurriendo con esta orden de la fraudulenta constituyente cubana no puede sorprender a nadie, porque es la ruta por la cual el régimen ha avanzado implacablemente, que amerita y que requiere de parte de toda la sociedad venezolana, como está recibiendo por parte de toda la comunidad internacional, no solamente un firme repudio, sino toda la coherencia y la fuerza para enfrentarlo y detenerlo. Y yo insisto, esto no son elecciones. Obviamente que a los venezolanos nos encanta elegir, nos encanta votar, pero no el hecho en sí de acudir a un llamado, sino poder decidir tu futuro, decidir qué quieres para Venezuela, para tus hijos. Esto que han convocado no es una elección, es un narcofraude, y el mundo ya lo ha dicho. Sí, ayer se pronunciaba Estados Unidos y la comunidad internacional señalando que no van a reconocer los resultados de esta elección. Ahora, si eso ya es así, ¿por qué hay un sector de la oposición que insiste en que tenemos que ir al voto? Mira, hay muchas cosas que no se entienden del comportamiento de alguna parte de la dirección política, y no es la primera vez. Fíjate cómo en momentos donde hemos estado muy cerca de llegar a ese punto que permite la transición, ha habido, digamos en términos coloquiales, un recule o una desviación de la ruta. Ocurrió en el 2014 cuando las protestas, ocurrió en el 2016 cuando bloquearon el referendo revocatorio, y ocurrió el año pasado con la rebelión popular, que el mundo además no entendía cómo era posible que, estando tan cerca, con toda la presión interna, la movilización de la gente y una posición firme finalmente de los aliados democráticos, pues hubiese una desviación de la ruta aceptando unas ofertas electorales que son efímeras y ficticias, porque al final mira lo que pasó. Entonces, en este momento, el país, los venezolanos, exigimos y necesitamos posiciones de mucha claridad, de mucha coherencia, de mucha firmeza y de mucha transparencia. Y es lo mismo que está exigiendo una comunidad internacional que, como tú bien has dicho, a raíz del fraudulento orden que se dio en la constituyente de hacer esta farsa electoral, inmediatamente fijó posición. Fijó posición el día lunes el Grupo de Lima, 12 países de nuestro hemisferio diciendo no reconoceremos un proceso llamado elecciones, que no lo es, que no cumpla con estándares internacionales y además que sea bajo la orden y la tutela de una constituyente a la cual los venezolanos ya debimos desconocer. Lo ha dicho el gobierno de los Estados Unidos, lo ha dicho el gobierno de Canadá, lo ha dicho el gobierno de España, lo ha dicho el gobierno de Alemania, lo ha dicho el gobierno de Colombia. ¿Qué más? ¿Qué más? El mundo nos acompaña y no puede ser que haya una dirección política que tenga una posición más débil que la propia comunidad internacional. Te atajo ahí porque ellos justifican que en el 2015 fuimos unidos y ganamos, pero después de aquí para allá, o sea, desde el 2015 hasta la fecha, se nos ofreció un referendo revocatorio que no ocurrió, se nos ofreció un plebiscito que no se respetó, se convocaron para la elección de nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y no se dio.
¿por qué ahora esta sí habría de darse? ¿Habrían garantías? Obviamente no. No solamente no es el mismo CNE para quienes lo argumentan. Debemos recordar que este es un CNE que se subordinó a la constituyente. Se humillaron frente a una constituyente cubana que 7.600.000 venezolanos repudiamos el 16 de julio y que además impusieron a sangre y fuego, porque no podemos olvidar que asesinaron 16 venezolanos el 30 de julio, asesinados para imponer una constituyente que no reconocemos y que más de 50 países alrededor del mundo no reconocen, porque es la disolución de la república. Entonces aquí hay que hablar con la verdad y aquí hay que hablar con claridad. Claro que queremos elecciones y claro que queremos decidir nuestro futuro, pero esto es una farsa que lo que busca es meternos en un túnel donde la dictadura te dice todo, cuando luchas, a qué hora, con qué instrumentos y en qué plazos. Y quieren que todos vayamos bajando la cabeza. ¿Para qué? Para poder legitimarse y quedarse. No son 6 años más. Y decir que ganaron por elección. Y decir que, bueno, que fueron a una elección y que por lo tanto es legítimo. Esto no es una elección. Venezuela es un narcoestado y esto es un narcofraude. Y yo quiero hablarle en este momento a los ciudadanos militares, Daniel. Porque acabamos de celebrar 60 años del 23 de enero. Y en ese momento, después de 10 años de dictadura, la Venezuela de entonces dijo basta. Es el momento de avanzar hacia la toma del futuro y nuestro destino en nuestras manos. Y fue la sociedad civil y fueron los ciudadanos militares de entonces, en conjunto, quienes hicieron huir al dictador de entonces. Hoy yo estoy convencida que en Venezuela tenemos la fuerza, tanto la sociedad civil como esos ciudadanos militares a quienes hoy les pido que reflexionen y entiendan ellos y sus familias en la disyuntiva, en la encrucijada que están. Ellos que saben que el hambre que están viendo en su casa es el hambre que hay en los cuarteles. Ellos que saben que aquí hay solamente 2 opciones y que este régimen lo que pretende ya no es solamente usar a la Fuerza Armada para reprimir jóvenes estudiantes que protestan en la calle, ciudadanos que queremos una Venezuela de libertades, sino que lo que vendrá para Venezuela, si esto continúa, son muchedumbres, mujeres, muchachitos en la calle, pidiendo hambre, sobreviviendo a quienes pretenderán usar a la Fuerza Armada para reprimir. Esa Fuerza Armada que están viendo con sus propios ojos, como en las fronteras hoy de Colombia y Brasil, huyen literalmente familias completas. Entonces, es un momento de tomar decisiones frente a su conciencia y entender que este narcofraude sería la degradación total de la Fuerza Armada Nacional. María Corina, te estás allí, acabas de decir algo, ¿no? Con respecto al 23 de enero, se cumplieron 60 años, hubo una unión cívico y militar. ¿Cómo lograr en estos momentos o en estos tiempos esa unión de la ciudadanía y los efectivos castrenses? ¿Cuál debería ser el comportamiento ciudadano? Y a propósito que preguntan a través de nuestras redes sociales es ¿qué pasa con el 350? ¿Qué pasa con el llamado a la protesta? Entonces, ¿cómo hacer esa cohesión? Y si de verdad tú crees que los militares están escuchando y están padeciendo lo que padece el señor Felipe del transporte, la señora Carmen que vende las empanadas, ellos realmente estarán, porque es que se pronuncian, han habido señales a nivel internacional y todavía los militares no reaccionan. Mira, la Fuerza Armada Nacional, además que, perdón, son los garantes de la seguridad interna de la nación. La soberanía nacional, y a eso iba. La Fuerza Armada Nacional venezolana sabe que hoy Venezuela es un país bajo ocupación. Sí hay ocupación cubana y ocupación paramilitar de la guerrilla, de la FARC y del ELN, hasta en el corazón de Venezuela. Hay vastos territorios en los cuales la Fuerza Armada Nacional hoy no puede ejercer control y seguridad. Han corrido a militares venezolanos la FARC y las guerrillas, y lo saben. Este es un régimen que incluso ha puesto y ha entregado partes de nuestro territorio, y ni hablar el riesgo que hoy corremos con perder el Esequibo. Este es un régimen que sabe, que ha hecho que militares cubanos penetren en nuestras Fuerzas Armadas dándole órdenes a generales venezolanos. Inconcebible, nunca visto desde que Venezuela es república. Así que este es un momento en el cual hay que entender que sí, hay altos
grados, altos cargos en la oficialidad superior que está comprometida con actividades criminales, delictivas y que han... ¿Qué debería pasar con ellos en la próxima Venezuela? Pero a eso, pero hay una gran mayoría que entiende que ha llegado esa hora de escoger o salvar Venezuela, salvar su institución y salvar su conciencia, porque al final cada uno de estos militares venezolanos llega a su casa y ve a su esposa y ve a sus hijos y sabe que nos están arrebatando el futuro a todos, que Venezuela se está convirtiendo en un país sin jóvenes y que este es el momento de esa gran alianza de ciudadanos de todos los sectores, ciudadanos civiles, ciudadanos militares, en una enorme organización que tiene un propósito, que es restituir la república. Tú lo hablabas, la urgencia del venezolano. ¿Tú sabes lo que significa hoy, Daniel Guillermo, que el salario mínimo en Venezuela está llegando a $1 al mes? $1 al mes. Un país que está viviendo una bonanza petrolera. Quebraron PDVSA, quebraron las empresas de Guayana, tienen el país paralizado. Esto hay que asumir y entender la urgencia del momento, pero también la fuerza del momento. Y a los venezolanos decirles, nosotros tenemos una ruta por delante que fue el mandato del 16 de julio y que está vigente. Y es, no reconocemos ni la constituyente ni esta dictadura. No bajamos la cabeza. Es el desafío permanente, es la organización creciente, es la rebeldía total. Y esas fuerzas, sumándose a las que hoy ya están actuando internacionalmente, nos van a llevar a un punto en el cual Maduro entienda que su única opción es salir del poder. En una entrevista que le hace el Diario Nacional o el portal en internet Nacional Web a Juan Izquierdo Aveledo, titula que el adelanto de las elecciones nos va a permitir o nos va a hacer que haya más unidad. Si no, ya estamos unidos, estamos desunidos, es el punto de la elección lo que realmente nos va a... Yo estoy de acuerdo. En primer lugar, no son elecciones. Lo repito, es un narcofraude. Y llamemos las cosas por su nombre. Pero estoy de acuerdo que no solamente está uniendo a toda Venezuela, también ha unido a la comunidad internacional. Y quiero insistir en eso. Esto es no solamente la demostración de que toda esta farsa de Santo Domingo solo sirvió para darle tiempo y oxígeno a la dictadura. Bombona. Exactamente como tanto se advirtió bajo la tutela de Zapatero, una cosa vergonzosa, y que nos trajo hoy, un año después, es importante decirlo, recordar lo que fue esa carta del cardenal Parolin. Porque cuando este régimen se burló del Vaticano y del Papa el año pasado, el cardenal Parolin lo dijo, no es posible creer en esta gente, no se puede nadie sentar en un nuevo diálogo si primero no se cumplen unos requisitos muy precisos. No solamente no se cumplieron, la situación empeoró, pero fueron y se sentaron. Entonces, no es con una posición de debilidad, de una posición de falta de coherencia que se generará la fuerza para que la dictadura entienda que el tiempo se acabó. Es desde una posición de mucha transparencia con el país y por eso yo sí creo que esta orden fraudulenta de la constituyente cubana de imponer a la fuerza un proceso que nadie reconoce, sí está uniendo a Venezuela en una posición de absoluta rebeldía y desconocimiento, un proceso que lo único que busca, insisto, es terminar de quebrar y arruinar al país, y no lo vamos a permitir. ¿A quién favorece o desfavorece que se vaya o no se vaya a votar en este llamado de la elección? Es que el tema no es votar o no votar. No podemos caer en ese falso dilema, porque no son elecciones. Porque no son elecciones. Y cuando nos dicen, hay que demostrar el fraude. ¿Qué fraude? Si ya se demostró el 30 de julio. Smartmatic lo confesó en Londres. El mundo entero ya lo sabe. Entonces no es un tema de demostrar un fraude, eso ya lo sabemos. El punto medular es que no entramos por el tubo en el cual nos quieren hacer colapsar y claudicar y decir, estos son los términos, estos son los tiempos en los cuales la dictadura te permite luchar. Eso es simulación de lucha. Ha quedado claro
Ha quedado claro, lo ha dicho el Grupo de Lima, lo han dicho los países europeos, los Estados Unidos, Colombia. Está claro, esto no son procesos electorales, esto no es un proceso electoral, esto no es una elección, es un narcofraude. Y por lo tanto, en el momento, sí, de la irrupción organizada con los grupos que existen. Porque no nos vengan a decir que hay una Venezuela que tiró la toalla y que está desorganizada. No es verdad. ¿Qué le dice María Corina al transportista público, al comerciante, al que está haciendo la cola buscando medicamentos y alimentos? Sí. Eso me estás hablando a todos los venezolanos. Porque no hay un solo venezolano que hoy no esté padeciendo en carne propia lo que ha significado la ruina intencional que ha traído este régimen. Porque así es el comunismo puro y duro, que es lo que quieren hacer. Arrebatarte a ti tu propiedad, tus sueños, tu familia, tu dignidad. Y es el transportista, que no puede hoy sacar su unidad porque necesita trabajar año y medio para pagar un caucho. Entonces te dice, prefiero dejarla parada en mi casa. Pero resulta que el trabajador que tiene que ir al lugar de trabajo gasta más en transporte que lo que percibe por sueldo. Entonces la gente dice, pues entonces tampoco salgo a trabajar. Y entonces el ama de casa te dice, tengo que escoger o pago el transporte para llevar al muchacho a la escuela o como. Este horror que estamos viviendo fue diseñado y lo que buscaba era quebrar, hacer que Venezuela huyera por las fronteras, como hoy lo estamos viendo con dolor. Así que a los venezolanos, al transportista, al trabajador, al ama de casa, al maestro, al médico, a nuestros jóvenes. Nosotros tenemos la fuerza y lo primero es confiar en ella. Hoy el mundo entero nos acompaña y está decidido a actuar y avanzar. Por eso es la hora de esta gran alianza de todos los ciudadanos que estamos decididos a enfrentar la dictadura, sacarla del poder, liberar a Venezuela y reconstruir nuestro país. ¿Cuál es la ruta, María Corina? Pregunta la gente. La ruta es clara. La ordenamos y la mandamos el 16 de julio. Es la rebeldía total. Sí, es una rebelión popular. Es una rebelión popular. Una rebelión popular que va a permitir no solamente toda la energía aplicarla a un régimen que está aislado. Por cierto, lo que acaban de hacer al expulsar al embajador español de Venezuela no es un conflicto bilateral. El régimen se está enfrentando a 28 naciones, a un continente completo. Maduro está absolutamente aislado, políticamente, económicamente, y ahora también con toda una fuerza ciudadana que está clara hacia dónde vamos a avanzar y cuál es la ruta. Esa es la ruta, la mandó el 16 de julio y es la hora de avanzar. La movilización y la presión popular sí funciona. La falla estuvo en la conducción política y ahora no vamos a permitir que llegado a ese punto pretendan desviar nuevamente. Es para adelante y vamos directo a una transición que permita reconstruir el país. ¿Cree, María Corina, una intervención extranjera? Es que la intervención extranjera ya existe. La intervención extranjera existe en tanto en cuanto el régimen cubano se ha instalado en todos los órganos de seguridad y militares en Venezuela y la guerrilla está en el corazón de Venezuela. Ahora, frente a una crisis migratoria como la que estamos viviendo, donde se están planteando incluso campos de refugiados en la frontera con Brasil y Colombia, entendamos, allí también se requieren y se instalan labores de seguridad. Lo que está ocurriendo es de una gravedad y se está acelerando a una velocidad que a veces nosotros que estamos metidos aquí adentro sufriendo tanto, no lo percibimos y no nos damos cuenta. Venezuela es hoy la crisis más importante del hemisferio, pero además que ha decidido atraer la atención y la acción del mundo entero. Es un régimen criminal, es un narcoestado, y que no solamente significa la muerte para los venezolanos, sino un problema real para la seguridad del hemisferio. ¿Qué hacer con el miedo y con el temor de la ciudad? Enfrentarlo y superarlo. Y entender que eso, sí, lo han buscado sembrar y hay buenas razones para que tengamos miedo sobre el futuro que le espera a nuestros hijos, sobre la Venezuela que podemos dejar, una Venezuela triste, oscura, si no hacemos nuestro trabajo hoy. Pero el miedo, cuando se asume y se le ve la cara,
así como la culpa, se reconoce los errores y se reconoce las razones, se puede convertir en el principal activador, Daniel Guillermo, en el principal activador. Y eso parte de reconocer que lo que pasa en Venezuela y lo que pase pronto en Venezuela depende de nosotros. Las condiciones están dadas como nunca. Un régimen fracturado en su seno, las familias de la mafia enfrentadas entre ellas, Maduro absolutamente aislado, quebraron el país, quebraron Venezuela, no tienen plata y tienen una Venezuela que hoy ha asumido que la única manera de parar el hambre es a partir de la salida del régimen del poder. Es la hora de actuar. Tenemos ya que despedirnos porque hemos pasado el tiempo, sin embargo no quería ya ponerle punto final a esta conversación sin preguntarte, ¿hay que juzgar o no al que decide ir a la contienda o al que decide votar o no en esta contienda que está llamado? ¿Qué le dicen María Corina Machado a eso que ya han asomado candidaturas presidenciales? Yo no creo que es un tema de juzgar o no juzgar, es un tema de reflexionar, un tema de entender las implicaciones de este proceso. Esto es una trampa diseñada en Cuba y ya puesto en práctica muchas veces. Yo creo que es un momento de aprender de los aciertos y errores que hemos cometido en todos estos años de lucha. Hemos logrado cosas extraordinarias. Nosotros hemos luchado, los venezolanos, prácticamente solos durante estos 20 años y logramos que hoy el mundo haya decidido actuar junto a nosotros. Todas las fuerzas están dadas. No podemos caer en una nueva trampa. Es con la rebeldía, con el desconocimiento total de esta dictadura. Sí, con la unión de Venezuela en esta ruta, porque es la unión alrededor de un propósito que vamos a lograr quebrar esta farsa para entonces sí poder reconstruir las instituciones y tener realmente elecciones limpias, libres y competitivas en nuestro país. 2 puntos tangibles de esa ruta. Si le preguntaran a María Corina ahorita, dame 2 puntos. Organización. Hay muchos grupos organizados, hay redes, hay grupos, pero necesitamos más organización. Y por eso lo primero que yo digo, todo aquel que esté dispuesto a luchar, protestar, movilizar, denunciar, actuar, contáctenos. En Soy Venezuela estamos creando esta enorme plataforma que es nacional e internacional, porque los grupos se han activado en España, en Perú, en Chile, en Estados Unidos, en Argentina hay actividades la próxima semana. Dentro y fuera de Venezuela, todo el que quiera luchar, todo el que tenga redes, todo el que conozca grupos, todo el que nos quiera apoyar. Es un momento, sí, de escalar, de avanzar, de enfrentar el chantaje, de enfrentar ese miedo, entendible y comprensible. Y no es un tema de juzgarnos unos a otros, es un tema de aprender, entender la magnitud de este desafío y eso sí, derrotar la dictadura y hacer que la misma, concretar la división de este narcorrégimen, lo cual lo podemos hacer. A María Corina Machado por haber compartido Gracias a ti, con nosotros. Gracias a ti, y a ustedes que están en sintonía, trabajamos para ustedes Eduardo Ríos, Juan Peraza, Ana Guaito y Stephanie Carvajal, quien tuvo el placer de haberlos acompañado, Daniel Guillermo Polina. Saquen ustedes sus propias conclusiones, ciudadanos militares, ciudadanos profesionales, ciudadanas amas de casa, en sus manos y en su conciencia está su decisión. Que Dios y la patria nos premien, sino que los demande. Muchísimas gracias, María Corina. Despedimos esta entrevista. Gracias por estar con nosotros a través de lapatilla.com.